Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. ¿Cómo puede ser que el presidente que promete cortar con la casta esté endeudando más Argentina con el FMI? ¿No era Milei el que venía a terminar con el saqueo del Estado y la dependencia internacional? Eso es lo que dicen muchos medios y políticos opositores. Pero, ¿qué tan cierto es? Hoy te voy a revelar la verdad detrás de la famosa deuda de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a desmontar esta narrativa con hechos, fechas, cifras y lógica económica, para que no te dejes confundir por relatos políticos disfrazados de verdad. Porque no se trata de defender a un político, se trata de entender la realidad económica de un país que lleva décadas cayendo en la misma trampa. Quédate, porque lo que vas a ver en este video puede cambiar tu forma de entender la deuda externa, el ajuste y la verdadera herencia económica de los últimos gobiernos argentinos. Suscríbete ahora mismo si quieres contenido claro, sin filtros, sin relato y con fundamentos. Empecemos. El origen real de la deuda y la herencia que recibe Milei. Para entender lo que realmente está pasando con la supuesta deuda de Milei con el FMI, tenemos que ir algunos años atrás. Porque esta historia no empieza con Javier Milei, sino en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese año, Argentina enfrentaba una grave crisis de confianza en los mercados, fuga de capitales y presión sobre el tipo de cambio. Ante ese escenario, el gobierno de Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional y acordó el mayor préstamo de la historia del FMI hasta ese momento, $57.000 millones. Finalmente, solo se desembolsaron 44.000 millones, ya que el propio FMI suspendió los pagos restantes ante el agravamiento de la situación económica. Pero la deuda quedó. Fue un acuerdo stand-by con plazos de repago muy ajustados. 3 a 4 años. Cuando Alberto Fernández asume en diciembre de 2019, esa deuda ya existía. Lo que hace su gobierno es renegociarla en marzo de 2022, obteniendo un nuevo cronograma de pagos, compromisos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas. A cambio, el FMI continúa desembolsando dólares, pero ya bajo un nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Sin embargo, el gobierno de Fernández incumplió reiteradamente las metas acordadas con el fondo, tanto en reducción del déficit fiscal como en control de la emisión monetaria. Resultado, se quebró la confianza, se agotaron las reservas del Banco Central y Argentina volvió a estar al borde del default con el FMI. Y es en este punto donde llega Milei al poder. Cuando asume el 10 de diciembre de 2023, la situación es crítica. Reservas netas negativas por más de menos $11.000 millones. Una inflación que rondaba el 200% anualizada. Y vencimientos con el FMI inminentes. La pregunta es, ¿qué opciones tenía el nuevo gobierno? Podía declarar default, lo que implicaría cortar relaciones con el fondo, disparar el riesgo país, cerrar el financiamiento externo y agravar aún más la recesión. O podía administrar la deuda heredada y tratar de estabilizar la economía. Milei elige lo segundo, no toma nueva deuda, sino que renegocia lo existente. Lo que está haciendo su equipo económico, encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili, es evitar el default mientras aplican un plan de shock para equilibrar las cuentas públicas. El Fondo Monetario, por su parte, ha aprobado los desembolsos ya pactados a medida que Milei cumple las metas de ajuste, superávit fiscal, recorte del gasto público y contención de la emisión monetaria. Es decir, no hay una nueva deuda con el FMI, sino una continuación del acuerdo firmado por Macri, renegociado por Alberto Fernández e implementado ahora por Milei con mayor rigurosidad. Entonces, cuando escuches que Milei se está endeudando con el fondo, la pregunta correcta es, ¿no será que está pagando la cuenta que dejaron los anteriores? La estrategia de Milei con el FMI y el plan para romper la dependencia. Una vez en el poder, Javier Milei hereda una bomba de tiempo. No solo por la deuda con el FMI, sino porque Argentina está inmersa en una crisis estructural, déficit fiscal crónico, inflación descontrolada, reservas agotadas, emisión desbordada y una moneda que se desploma. Frente a esto, Milei no solo decide no endeudarse más, sino que lanza un plan de ajuste económico de gran escala. El objetivo: lograr equilibrio fiscal primario lo antes posible, y así, prescindir de nuevos préstamos y cortar con la dependencia histórica del país con el Fondo Monetario Internacional. Y lo sorprendente es que lo está logrando. En tan solo los primeros 3 meses de gestión, el gobierno consiguió lo que no se lograba desde 2008, superávit fiscal primario.
En enero, febrero y marzo de 2024, las cuentas del Estado Nacional cerraron con números positivos, algo inédito en décadas para la economía argentina. ¿Cómo lo hizo? Aplicando un ajuste drástico. Reducción de transferencias discrecionales a provincias, recorte de subsidios económicos, congelamiento de obra pública, racionalización del empleo estatal y freno a la emisión monetaria. Al mismo tiempo, su equipo económico renegocia con el FMI para evitar caer en default, pero sin pedir nuevos préstamos. Simplemente está solicitando los desembolsos ya comprometidos en el acuerdo de 2022. Por ejemplo, en enero de 2024, el FMI aprobó un desembolso de 4.700 millones de dólares. Pero esto no significa deuda nueva, sino parte del calendario ya estipulado si se cumplen las metas. Además, Milei y su equipo han sido claros, la meta es salir del FMI lo antes posible. Y para eso hay un solo camino: acumular reservas, generar confianza y sostener el equilibrio fiscal. Es como una familia que heredó una hipoteca gigantesca. No puede mudarse, no puede dejar de pagarla, y cada mes vencen cuotas que, si no se abonan, significan perder la casa. Lo que hace esta familia no es pedir más préstamos, sino ordenar sus finanzas, dejar de gastar en exceso y buscar la manera de pagar lo que debe sin seguir hipotecando su futuro. Esa es la lógica que Milei aplica con la deuda argentina. Y eso es lo que los medios tradicionales y algunos economistas alineados con la política prefieren callar. La relación con el FMI no es un deseo ni una ideología, es una herencia estructural de décadas de mala administración. Milei no la eligió, pero está intentando salir de ella por la única vía posible: pagando. ¿Por qué lo acusan de endeudarse? El relato político detrás de la crítica. A esta altura, queda claro que Javier Milei no contrajo nueva deuda con el FMI, sino que administra una deuda heredada. Entonces, ¿por qué tantos sectores insisten en acusarlo de seguir endeudando al país? La respuesta no está en la economía. Está en la estrategia política y comunicacional de la oposición. Muchos de los que hoy critican a Milei por endeudar a la Argentina son los mismos que renegociaron la deuda con el FMI en 2022, como el equipo económico de Alberto Fernández. Incumplieron sistemáticamente las metas acordadas, generando desconfianza en los mercados, y dejaron las reservas del Banco Central en rojo, obligando a Milei a enfrentar pagos sin fondos. Pero en vez de asumir su responsabilidad, trasladan la culpa al nuevo gobierno. Lo hacen por una razón sencilla: necesitan debilitar el capital político de Milei. El relato de Milei endeuda al país busca instalar una contradicción en su discurso. Quieren hacerle creer a la gente que quien promete libertad económica y ajuste fiscal, en realidad sigue el mismo camino de endeudamiento que los anteriores. Es como si alguien llega a tu casa, rompe los caños, deja una deuda con el banco y se va. Tú llegas, tratas de reparar todo y te acusan de tirar plata en plomería o de seguir endeudado. No se habla de quién causó el problema, sino de quién está intentando resolverlo. Además, muchos medios y políticos saben que la palabra FMI genera rechazo en una parte importante de la sociedad argentina. Es fácil de explotar. Por eso no explican los detalles técnicos, las fechas, ni los antecedentes. Solo repiten el titular: Milei toma más deuda. Y en un país con tanta sensibilidad histórica frente a los organismos internacionales, el efecto de esa frase es inmediato. Pero como viste en este video, los datos cuentan otra historia. Y si algo necesita la Argentina hoy, es información honesta y ciudadanos que comprendan cómo funciona realmente la economía. Ahora que viste los hechos, las fechas, los montos y las decisiones que se tomaron, puedes responder con conocimiento a una de las críticas más repetidas en redes y medios. No, Milei no está endeudando a la Argentina con el FMI. Lo que está haciendo es evitar que el país entre en default, cumpliendo con los pagos de una deuda que fue tomada por un gobierno anterior y renegociada por otro que la incumplió. No es una nueva deuda, sino una obligación que viene de arrastre. Y para salir de ella, Milei eligió un camino difícil, pero realista: ordenar las cuentas públicas, lograr superávit y cortar la dependencia de una vez por todas. Esto no es ideología. Es economía pura. Y entenderlo es clave para no caer en las trampas del relato. Porque mientras muchos gritan, acusan y confunden, la única forma de salir adelante como país es con verdad, responsabilidad y educación económica. Si valoras este tipo de contenido claro, directo, con fundamentos y sin atajos, te invito a que te suscribas ahora a este canal.
Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo y a romper con la ignorancia económica que tanto daño le ha hecho a nuestros países. Activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que todavía repite el cuento de la nueva deuda de Milei, sin saber lo que realmente está pasando. Esto fue Economía y Libertad. Gracias por ver y hasta el próximo video.